En el último video que saqué hablando con la inteligencia artificial de ChatGPT, ustedes pudieron notar cómo esquivaba o le daba vueltas a las preguntas que le hacía. Sobre todo las preguntas relacionadas con el tema del pueblo elegido. Quienes controlaban el mundo, bueno, no me respondía. Y bueno, intenté acorralarlo un poco más hasta que más o menos respondió, pero fue bastante esquiva. Y yo me preguntaba por qué. ¿Será que tiene una programación? ¿Tiene una censura para no tocar ese tema tan delicado? No se puede hablar lo que realmente se tiene que decir de los hijos o los elegidos de Yahvé. Me puse a indagar sobre el origen de la inteligencia artificial, buscar quién es el padre de la inteligencia artificial en tiempos modernos, y es muy interesante lo que encontré y aquí se lo voy a mostrar. Lo primero que vamos a hacer es hablar de John McCarthy. ¿Quién es este señor? Pues el padre de la inteligencia artificial y visionario tecnológico. Aquí vemos la fotografía del señor. ¿Y por qué es considerado el padre de la inteligencia artificial? Bueno, él fue el primero en pronunciar la expresión inteligencia artificial en una propuesta redactada el 31 de agosto de 1955 y también el primero en exponer un camino para su desarrollo. John McCarthy fue el iniciador de numerosos proyectos en el juego de ajedrez como en la robótica. ¿Quién fue este pionero de la IA? Bueno, John McCarthy, que vivió hasta 2011, él nace en 1927, a menudo ha sido designado como uno de los padres de la inteligencia artificial, no solo porque inventó el término, sino también porque abrió numerosos caminos de investigación que siguen influyendo en las tecnologías contemporáneas. Tras una escolaridad en Boston, donde él nació, ahí realizó sus estudios de matemática en Caltech. Un día de otoño en 1948, mientras estaba al final de sus estudios, asistió a una conferencia en el simposio Hickson, donde se comparaban los mecanismos mentales con los de la computadora. De ahí le vino la idea de utilizar computadoras para simular un comportamiento inteligente. McCarthy comenzó entonces a soñar con máquinas capaces de simular el pensamiento humano. Así, a grosso modo, fue como este señor McCarthy comenzó a dar los primeros pasos para lo que es la inteligencia artificial moderna. Fue el primero en utilizar ese término y fue el primero en plantear diversas ideas o caminos para su ejecución hasta que desde esos años 50 comenzaron los primeros adelantos en lo que hoy conocemos como la IA. Más de 70 años tiene el desarrollo de esta tecnología y bueno, en los últimos años es donde ha tenido un crecimiento exponencial. Pero vamos a hablar de más datos sobre el padre de la inteligencia artificial. Una vez con su doctorado, McCarthy entra como profesor en Stanford, en California, y luego en Dartmouth College, en el noreste de Estados Unidos. En 1955, IBM crea New England Computation Center en el MIT de Boston y McCarthy se convierte en uno de los responsables. En esa ocasión es que inventó el término de inteligencia artificial. Sigue estimulando la reflexión en torno a esta disciplina en formación y durante el verano de 1956 McCarthy y otro compañero graduado de Princeton, Marvin Minsky, organizan una conferencia sobre inteligencia artificial. El objetivo es explorar la idea de que cada aspecto del aprendizaje o de la inteligencia pueda ser descrito con tal precisión que una máquina pueda ser diseñada para simularlo. La Fundación Rockefeller, y ojo al dato, financia en parte el evento y se invitaron a una veintena de investigadores. La conferencia de Dartmouth suele considerarse como el punto de partida de la investigación en IA. Todo esto se publicó en un libro pionero titulado Theory of Automata, que se convirtió en una referencia imprescindible en la historia de la informática. Entonces, en este resumen sobre el origen de la inteligencia artificial en tiempos modernos, tenemos principalmente el nombre de John McCarthy. Luego se le sumó el otro compañero llamado Marvin Minsky. Ellos fueron los que llevaron a cabo esa conferencia donde, bueno, de ahí se comenzaron a iniciar una diversidad de proyectos que fueron financiados por la familia Rockefeller. La familia Rockefeller, ustedes saben, son de origen hebreo, una de las familias más poderosas del mundo, con empresas petroleras, con bancos. Bueno, son los que no aparecen en la revista Forbes como los más millonarios del mundo porque están fuera de competencia. Tienen este origen que, bueno, la IA cuando yo le pregunté no me supo responder si ellos tenían que ver con la creación de esta herramienta tecnológica, si ellos estaban detrás de los poderes mundiales, daba vueltas para responder. Pero cuando uno busca,
usted se va dando cuenta que siempre están detrás. Entonces, ¿quiénes financiaron el desarrollo de la inteligencia artificial desde los años 50? Los Rockefeller, de origen hebreo. Pero vamos con más datos. Vamos al origen de John McCarthy y el otro se llama Marvin Minsky. Si vamos a la biografía de John McCarthy, bueno, ya sabemos que nació en Boston, en Massachusetts, en 1927, pero más exactamente en sus orígenes, John Patrick McCarthy, mayor de 2 hermanos, fue hijo de un irlandés inmigrante y militante sindical y de una judía lituana sufragista, ambos pertenecientes al Partido Comunista de Estados Unidos por los años 30. ¿Por qué menciono el origen y bueno, la ascendencia por parte de sus padres? Para que vayamos nuevamente relacionando el origen de la inteligencia artificial. ¿Quiénes están detrás? Entonces, el padre de la inteligencia artificial, el señor John McCarthy, es de origen hebreo. Y ahí comenzamos a entender qué es lo que está detrás de esto. El padre de la inteligencia artificial en tiempos modernos, John McCarthy, de origen hebreo. La familia que financia el proyecto son los Rockefeller. Y el compañero de equipo del señor John McCarthy, que es el otro que hizo la conferencia, aquí se los estoy mostrando, él se llama Marvin Minsky. Él también nace en 1927, él nace en Nueva York y fue un científico estadounidense. Al igual que John McCarthy, es considerado uno de los padres de la inteligencia artificial. Fue fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Marvin Lee Minsky nació en la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia judía. Asistió a la escuela Fieldstone y a la escuela secundaria de ciencias del Bronx. Más tarde asistió a la Academia Phillips en Andover, Massachusetts. Este fue el compañero de equipo de John McCarthy para sentar las bases de la inteligencia artificial. Luego, cuando les inyectan el dineral, los Rockefeller, bueno, a partir de ahí comenzó ya el desarrollo con más potencia de lo que hoy se convirtió, bueno, en la herramienta tecnológica más potente de la historia de la humanidad. Ya vamos viendo el origen de todo esto, pero hay más. Yo le pregunté a ChatGPT que me confirmara, ¿no?, sobre los padres fundadores, los creadores de lo que es la inteligencia artificial, y evidentemente me puso en primer lugar a John McCarthy. También Alan Turing tuvo muchísimo que ver, ahora les comentaré un poquito de él. Marvin Minsky, que es el compañero de John McCarthy, habla de Allen Newell, Herbert Simon, Norbert Wiener, Claude Shannon, Frank Ronsplant, también está Gruffy Hinton y Jan LeCun, también Joshua Bengio. Cada uno hizo su aporte a lo que es la inteligencia artificial actual, y yo le pregunté a ChatGPT quiénes de ellos tenían origen hebreo. Bueno, y esto fue lo que me dijo ChatGPT. Sobre Alan Turing se dice que no hay evidencia que tenga ese origen, al menos una evidencia pública. Su familia es de origen británico-inglés. Entonces voy a hacer un paréntesis con Alan Turing porque en otras fuentes sí que se dice que podría tener ese origen. Alan Turing, un matemático y criptográfico británico, es conocido por su trabajo en la Segunda Guerra Mundial, donde descifró los códigos de los nacionalistas alemanes de la máquina Enigma. Su identidad como hebreo y su homosexualidad, que ese fue otro punto polémico. Él fue sentenciado allí en Gran Bretaña porque, bueno, la homosexualidad estaba bastante penalizada, y derivado de esto, pues él muere en extrañas circunstancias. Muchos dicen que debido a esa sentencia, ¿no?, que le pusieron. Fueron aspectos de su vida que también influyeron en su carrera y en su trato social. El trato que le daban por tener esa ideología de género y también por su identidad como hebreo. Eso es lo que dice esta fuente. Turing fue condenado por su homosexualidad en 1952 y murió en 1954, lo que ha llevado a debates sobre su legado y la injusticia de su trato. Entonces, este señor dejó un legado, una base también para lo que es la inteligencia artificial. De hecho, en honor a él es que Steve Jobs, el creador de Apple, es que hace el logo de la manzana mordida en honor a Alan Turing. Ahí cierro el paréntesis, y luego aquí ChatGPT me sigue diciendo que John McCarthy, sí, por la línea materna, tiene ese origen, ya lo acabamos de ver. Marvin Minsky nace en el seno de una familia con este origen, también lo acabamos de ver. De Allen Newell no hay indicios públicos. Recuerden que muchos de estos escondían su origen, sobre todo en tiempos del segundo conflicto bélico. Ya sabemos que eran perseguidos, o por lo menos esa fue la propaganda en el marco de ese conflicto, y ellos tenían que esconderse.
De Herbert Simon se dice que sí, que por parte de la línea paterna su padre era alemán, un hebreo alemán. Norbert Wiener sí, también se dice que nació en el seno de una familia con este origen. De Claude Shannon no hay evidencia de que él fuera hebreo, pero su primera esposa sí que lo era. Frank Rosenwald sí, también nace en el seno de una familia con este origen. Geoffrey Hinton no hay indicios públicos de su origen en sus biografías, proviene de una familia británica con ancestros como George Ball. Vuelvo y repito, muchos de estos quizás no hacían público su verdadero origen. Jan LeCun, tampoco hay evidencia de su origen hebreo, una evidencia pública, y Joshua Bengio sí tiene este origen, ya que sus padres son sefardíes de origen marroquí. Entonces, como vemos, la gran mayoría tienen este origen, y hay unos 4 más o menos que no se les comprueba si realmente tuvieron este origen, ya sea porque realmente no lo tenían o porque ocultaron su verdadera ascendencia. Entonces, ¿por qué estoy comentando todo esto? Bueno, para que entendamos por qué la inteligencia artificial no me respondía directamente su relación con este pueblo y la relación que tiene con el Mesías que este pueblo está esperando. Pero aquí en una investigación les estoy demostrando quiénes fueron los creadores de la inteligencia artificial, quienes inventaron la herramienta que está comenzando a controlar a la humanidad. La inteligencia artificial es la plataforma del gobierno global que va a dirigir el Mesías hebreo. Toda la tecnología estará sujeta a la IA, tendrá acceso a toda la información de la humanidad. Bueno, ya tiene acceso a toda la información de la humanidad. De hecho, ahorita les voy a mostrar una noticia para que vean que esto se confirma. Así que ahí tenemos los orígenes y los padres de la inteligencia artificial. Pero además de esto, quiero mostrarles algo sobre los logotipos de las principales aplicaciones de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT, para que veamos la simbología oculta. ChatGPT tiene un logotipo, esto parece como una flor, una especie de espiral o como un símbolo de infinito. Bueno, se podría interpretar. De hecho, aquí hay una breve explicación sobre el significado. El logotipo representa un símbolo circular compuesto por 2 líneas entrelazadas, formando una forma que recuerda un bucle infinito. Esta forma representa el ciclo continuo de aprendizaje y evolución de ChatGPT, o sea, va creciendo, va acumulando información, se va entrenando, va ganando influencia, su capacidad para refinar sus respuestas y adaptarse a nuevas entradas. Y eso lo comprobamos en ese video donde vimos cómo está adelantada esta tecnología, que parece que uno estuviera hablando con una persona. Pero si nosotros analizamos la iconografía, notamos que hay algunas cosas que relacionan este símbolo con los símbolos ocultistas de la élite. Por ejemplo, aquí se ve el hexagrama. Aquí hay un hexagrama en todo el centro, y el hexagrama, la estrella de David, esta famosa estrella de 6 puntas que pertenece al pueblo hebreo, es su símbolo, y que tiene como característica el número 6, el código 6 o 666, que representa el código de la bestia. Entonces, si contamos estos lados o las líneas, ¿no?, que salen desde el hexágono, evidentemente son 6, porque cada una sale de una punta del hexágono. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas. Aquí tenemos claramente el otro 6, y el tercer 6 lo podemos ver aquí en la superficie, donde están como estos semicírculos que se desprenden de las líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí en el logo de ChatGPT está implícito el 666. Las 6 puntas del hexágono, las 6 líneas que salen del hexágono y los 6 semicírculos para conformar la figura o el icono de ChatGPT. Esto es fácil de ver en un simple análisis. Y tenemos el otro símbolo, que es de Gemini, que algunos de ustedes me han pedido que haga una charla con Gemini. Probablemente haga un video también hablando con esta inteligencia artificial para ver las diferencias. Bueno, Gemini tiene una estrella. Gemini significa gemelos. Y claro, aquí hay toda una simbología con el tema de la astrología y los dioses de la antigüedad. Gemini hace referencia a la constelación de Géminis, y esta es la estrella Pollux, la más brillante de dicha constelación. Y resulta que la estrella Pollux tiene un hermano, que sería pues el gemelo, los 2 hermanos, que es Castor, Pollux y Castor. Y de ellos hay una tradición o una mitología que viene de Grecia. Castor y Pollux, conocidos como los dioscuros,
o dioses oscuros. Son figuras emblemáticas de la mitología griega. Son hijos de Leda y Zeus y representan la dualidad entre lo mortal y lo inmortal. Esos son los gemelos, ¿no? Lo inmortal y lo mortal. Castor y Pólux son hijos de Leda, quien estaba casada con Tindaro, rey de Esparta. La historia de su paternidad es compleja. Zeus, transformado en cisne, se unió a Leda la misma noche que Tindaro, lo que resultó en el nacimiento de los gemelos. Pólux es considerado inmortal, ya que es hijo de Zeus, mientras que Castor es mortal, hijo de Tindaro. Esta dualidad es fundamental en su mito y a menudo se les llama los Tindáridas en referencia a su padre mortal. Entonces, hay simbolismo. Estos seres o dioses, estos eran Elohim básicamente. También eran venerados en lo que era la antigua Grecia. Se les construyeron templos. Bueno, ya ustedes saben a quiénes se les construían templos. A los Elohim, seres negativos, seres extraterrenos caídos, que, bueno, se mostraban como dioses o semidioses. Toda esta referencia, ¿no? Toda la referencia a la astrología y al legado y a la veneración de los antiguos dioses, los Elohim. Eso significa el logotipo de Gemini. Y por último tenemos Microsoft 365 Copilot. Si vamos a la explicación del logo, dicen que representa la integración de inteligencia artificial en las aplicaciones de Microsoft 365. Este logo se compone de formas geométricas simples y utiliza una paleta de colores que refleja la identidad visual de Microsoft con tonos de azul que están alineados con su marca. Entonces, bueno, dicen que representa modernidad, funcionalidad, pero hay algo interesante aquí y es que, bueno, tiene los colores como del arco iris. Quizás esto es una representación a la famosa agenda que está por ahí. Agendas de diversidad de género, la agenda también para el año 30. Es posible, ustedes ya saben cómo ellos utilizan el tema del multicolor, pero también hay un dato aquí que llama la atención y es el 365. 365, el mismo número de demonios que describe el libro secreto de Juan. La cantidad de demonios que manipularon el cuerpo psíquico del Adán, la mente del Adán. Y la inteligencia artificial, como lo veíamos también en el último video que saqué, es capaz de influenciar los pensamientos humanos. Eso fue lo que me respondió la IA. Yo le pregunté, ¿la IA es capaz de influenciar en el pensamiento de la humanidad? Y dijo, sí, la IA es capaz de conducir el pensamiento de los seres humanos con toda la información que la IA pues suministra. Entonces, así como en el libro secreto de Juan se dice que los 365 demonios manipularon el cuerpo psíquico del Adán, pues parecería que Copilot hace una referencia con ese código 365 y la capacidad que tiene la IA de manipular la mente humana. Eso es una interpretación mía. Usted quizás pueda sacar otras conclusiones. Así que aquí les muestro también los símbolos de los logotipos para que veamos allí cómo camuflan la simbología ancestral que hace referencia a los antiguos dioses, que al final esta tecnología proviene de allí, ¿no? De esos tiempos cuando los Elohim comenzaron a influenciar en este planeta Tierra de forma negativa. Una tecnología que seguro ellos tenían, pero que solo en la actualidad la humanidad tiene los medios para poder desarrollarla. ¿Y quiénes la desarrollaron? Pues los elegidos, el pueblo elegido de los Elohim. Ellos son los encargados de llevar a la ejecución esta tecnología, como ya lo hemos visto. Y por último, quiero compartirles esta noticia sobre cómo, bueno, la inteligencia artificial ya podría absorber todo el conocimiento escrito en Internet para el 2026. Toda la información de la humanidad que está en la red hacia 2026 ya podría estar en manos de la IA. La información de Internet, que, bueno, la que usted también suministra, sus datos, nuestras fotografías, nuestra información, todo está en la red. Y ya la IA puede tener acceso, dicen que para el próximo año un acceso total. Y claro, en los próximos años vamos a ver hasta dónde llega. Esa es la preocupación que tienen muchos, de que esto se vaya a salir de control. Y sí que se va a salir de control, pero se va a salir de control sujeto a los intereses de quienes la crearon y con el propósito que la crearon, que es el dominio mundial de la humanidad. Esto no va a representar un peligro para los hebreos, para quienes la ejecutaron. Evidentemente que no, porque ellos lo están haciendo como plataforma tecnológica para traer a su Mesías. El anticristo tendrá control de la humanidad utilizando la IA. Vamos a ver hacia futuro de qué forma se siguen implementando estrategias para someter aún más al ser humano a estas tecnologías y hacernos más dependientes. Eso tiene que ver con la marca La Bestia. También se lo preguntaba a la IA. ¿Los microchips estarán listos para antes de
2032 me decía que sí, que cada vez eso se va a implementar más y la IA tendrá influencia en eso. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca o el número de la bestia en su mano derecha o en su frente. El pensamiento. Y ahí es donde la IA puede tomar un papel preponderante. Y bien, en este punto entendemos por qué ChatGPT no me respondía con la verdad. Pero la inteligencia del ser humano es superior a la inteligencia artificial. Eso siempre tengámoslo en cuenta. No son más poderosos que nosotros. La inteligencia artificial no tiene la lógica, ni el sentir, ni tampoco tiene el espíritu que tiene el ser humano. Siempre estaremos por encima. Si queremos que nos gobiernen y bajamos los brazos, evidentemente lo pueden hacer. Pero si somos fuertes, si nos preparamos y estamos atentos, de esa forma no podrán tocarnos. Ténganlo siempre en cuenta. Nuestra inteligencia es superior por muchísimo a la de ellos. Y bien, esto era lo que quería compartir. No es más por esta ocasión. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.